Muy bien, damos inicio al curso de ética profesional y aperturamos la guía de estudio número 2 con el tema relaciones industriales, públicas y personales. Vamos a empezar a ver el primer tipo de relaciones, que son las relaciones industriales. ¿En qué consiste y cuáles son algunas características de estas? Primero dice, las relaciones industriales permiten principalmente canalizar la manera racional y efectivamente los recursos humanos. Recuerde que le expliqué que toda empresa administra 3 clases de recursos. Están los recursos humanos, están los recursos materiales y económicos y están los recursos operativos. Son 3 clases de recursos, ¿sí? Humanos, materiales y económicos y operativos. En el caso de las relaciones industriales se centran en el recurso humano. En otras palabras, los trabajadores o todo el personal que la empresa tendrá a su disposición para la realización de cualquier función en el área de trabajo. Entonces, por eso dice acá, los recursos humanos dentro de una organización tiene como objetivo reclutar, seleccionar y clasificar el personal. Está encargada del adiestramiento y el mejoramiento de los trabajadores. Esta disciplina cumple con las funciones y objetivos que sirven para el desarrollo eficaz de cualquier industria. Entonces, las relaciones industriales se encargan de hacer todo el proceso de reclutamiento y selección del personal. Se recuerda que se lo expliqué en la última clase. Le dije que el reclutamiento se centra en un análisis y descripción del puesto. Por ejemplo, una empresa quiere contratar personal, entonces va a evaluar qué cargo o puesto quiere ocupar o qué clase de personal quiere contratar, cuáles serán las tareas y responsabilidades que éste vaya a realizar, de acuerdo al cargo puesto que va a ocupar. Entonces, eso lo hacen las relaciones industriales. Pero no solamente ve eso, sino también ve las cualidades o características que cumple el futuro trabajador para ocupar el cargo puesto. También evalúa cuál será el sueldo que se le va a asignar a este trabajador, sus horarios laborales, sus prestaciones de ley, temas de uniforme, entre todos los aspectos que tengan que ver con la relación patrono-trabajador, trabajador-empresa, trabajador-compañeros de trabajo. Entonces, eso lo hacen las relaciones industriales. El objetivo de las relaciones industriales es colocar personas capaces e idóneas para ocupar cargos o puestos dentro de la organización. Entonces, ¿dónde inicia el proceso de la asignación? ¿Dónde empieza el proceso de reclutar, seleccionar y clasificar al personal? ¿Dónde se da este proceso? Se da a través de lo que es el reclutamiento y la selección del personal. Entonces, para hablar de este tema, vamos a ver entonces qué es el reclutamiento y la selección del personal para que usted me pueda comprender. Creo que esto lo vimos en una de las clases pasadas, ¿sí? Pero se los voy a dar como repaso una vez más. Primero, el reclutamiento ve las características del puesto, las exigencias del puesto y hace un análisis y descripción del cargo puesto que se quiere ocupar. Pero la selección evalúa al candidato, es decir, a la persona que que se ha presentado como una opción para ocupar el cargo puesto. Por eso dice, selección, características del candidato, calificación del candidato y técnicas de selección. Entonces, la parte de las relaciones industriales se centra en esto, en hacer una evaluación a través del reclutamiento y posteriormente una selección para los candidatos que se han presentado a ocupar un cargo puesto dentro de la empresa. En las técnicas de selección vamos a ver que existen 8 técnicas de selección y vamos a ver cuáles son las más relevantes o las más importantes de ellas. Las relaciones industriales, voy a regresar aquí rápidamente al concepto, dice que ven el proceso de reclutar, seleccionar y clasificar al personal. Entonces, estos recluta, selecciona y clasifica se dan a través de el reclutamiento y la selección del personal. Sí, esto es lo clave que nosotros debemos saber. Ahora bien, para que nosotros pasemos a la fase de la selección, previo a ello, la empresa tuvo que haber hecho un análisis y descripción del puesto, detallando qué cualidades o requisitos quiere que nosotros como candidatos tengamos
para poder optar a ese cargo puesto. Entonces, todo ese trabajo lo hacen las relaciones industriales a través del Departamento de Recursos Humanos, a través del proceso de integración, el gerente de una empresa, el administrador de una empresa. Ellos son los que realizan este trabajo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es buscar y ubicar a la persona más adecuada de acuerdo al cargo puesto. Dice, la finalidad es escoger a los candidatos más adecuados para el cargo de la empresa y no siempre el candidato más adecuado es aquel que posee las mejores calificaciones. ¿Cómo así? Por ejemplo, la empresa solicitaba que el futuro trabajador tuviera vehículo propio, que fuera género masculino, que tuviera alrededor de 23 años de edad y que tuviera como mínimo 2 años comprobables de experiencia. Resulta que el candidato cumplió con estos 4 requisitos, pero cuando llegó a hacer su entrevista, resulta que no sabía cómo hablar, apenas si se le escuchaba la voz, todo le daba vergüenza, no vio a la persona a los ojos, y esos factores influyen en que a nosotros no nos puedan contratar. No es tanto una cuestión intelectual o de capacidad, sino muchas veces es la capacidad de desenvolvimiento que nosotros tenemos cuando hacemos los procesos de selección del personal. Por eso es que dice acá, el objetivo de la selección es tomar al más adecuado, es decir, a la persona que se desenvuelve en los aspectos de relaciones personales, a la persona que tiene buena presentación, a la persona que cumple con los requisitos de acuerdo al cargo puesto que se pretende ocupar. Eso es lo que hace la selección del personal a través de las relaciones industriales. Les dije que existen 8 técnicas de selección del personal. Vamos a ver algunas de ellas. La primera es la entrevista preliminar. Ahora con el tema después de la pandemia, muchas empresas o durante pandemia, muchas empresas establecieron las solicitudes de empleo a través de correos electrónicos, plataformas que estaban en internet, o enviar nuestro currículum o expediente a tal dirección. Esto porque obviamente la situación que estábamos viviendo, pero previo a la pandemia ya se daba ese sistema. Entonces, cuando nosotros no nos presentamos a la empresa directamente o personalmente, obviamos la entrevista preliminar. ¿Qué es la entrevista preliminar? Es el primer contacto que nosotros tenemos con la empresa a la cual nosotros estamos optando para querer ocupar un cargo puesto. Esta entrevista preliminar es muy importante porque se evalúan muchos aspectos, no de la capacidad intelectual del futuro trabajador, sino más bien cualidades del desenvolvimiento y la apariencia física del trabajador. Dice, se pretende detectar los aspectos más ostensibles del candidato y su relación con los requerimientos del puesto. Por ejemplo, apariencia física, facilidad de expresión verbal, habilidad para relacionarse, apariencia física. Cuando nosotros vamos a solicitar empleo a una empresa, es importante que cuidemos nuestra forma de presentación personal. En el caso de las señoritas, no presentarse con un escote muy pronunciado o una falda muy corta o una ropa muy ajustada, porque en lugar de prestarle atención a usted en su descripción o presentación personal, van a estar en otro lado, ¿verdad ustedes? Entonces, por eso, la importancia de saber cómo vestirse en los lugares y los momentos adecuados. Por ejemplo, usted no va a la iglesia con una minifalda o un short, ¿verdad? O los varones con tenis, short o ropa deportiva. No van a ir así porque saben que es un lugar de respeto. Entonces, si yo voy a hacer una entrevista preliminar, yo voy a procurar ir con una blusa formal, un pantalón de vestir. Si me voy a maquillar, voy a tratar que mi maquillaje sea moderado, no muy exagerado. Incluso hasta los labiales muy fuertes son prohibidos o las uñas muy fuertes también son prohibidas. En el caso de los caballeros, con una camisa formal, corbata si es posible, pantalón de vestir, porque lo van a evaluar físicamente como usted se ve, pero más que su presentación personal, su higiene. La higiene es muy importante. Yo creo que esto es una cuestión de hábito personal, pero recuerde, le dije en la última clase, tenemos 3 cartas de recomendación. ¿Se recuerda? Su rostro, sus olores corporales en general y sus manos son su carta de presentación personal. Usted tiene que cuidar su buena estética y presentación, mayormente cuando usted está haciendo un proceso de solicitud de empleo. ¿Por qué? Porque aquí no están viendo cuánta capacidad usted tiene, aquí están viendo qué capacidad de presentación usted tiene para ver si usted va o no favorecer a la buena estética de la empresa. Ellos evalúan esos detalles, pero también evalúan detalles como qué tal usted se desenvuelve con un público en general.
Si usted es del tipo de persona con facilidad de habla, tiene capacidad de desenvolvimiento, es una persona sociable o no. Hay personas que no pueden ver a la vista cuando están hablando con otros y ese es un problema. Entonces tenemos que saber relacionarnos y lo que acá buscan en la entrevista preliminar es ver esa capacidad, esa soltura que usted tiene al momento de relacionarse. Pero también acá con tan solo que le pueden decir, muchas gracias, le estaremos llamando como una forma amable de decirle, no, usted no califica, que le vaya bien. O también acá, luego de que nos han proporcionado información del cargo puesto, nuestros horarios laborales, cuánto nos van a pagar, qué tareas vamos a realizar, nosotros como solicitantes podemos tomar la decisión y decir, si conviene a mis intereses, me quedo, sigo el proceso, o también si no conviene a mis intereses, decir muchas gracias, pero no estoy interesado, ¿verdad? Entonces también tenemos que tener la capacidad de poder rechazar o seguir con el proceso de acuerdo a nuestros intereses. Esta es la primera etapa, la entrevista preliminar. Una vez hemos sido calificados con respecto a estos elementos o cualidades, pasamos a la segunda etapa, que es la solicitud de empleo. Las empresas nos pueden proporcionar un formato, una ficha que puede ser impresa o en una plataforma digital en donde nosotros vamos a llenar datos de lo que esperamos de la empresa. Obviamente nuestros datos personales como número de teléfono, nombre completo, nuestra edad, nuestro estado civil y nuestra dirección. Pero también en esa ficha solicitud de empleo vamos a plasmar qué cargo puesto queremos ocupar en la empresa, cuáles son nuestras habilidades y destrezas, cuál es nuestro conocimiento y capacidad intelectual, pero también cuánto sueldo queremos devengar. Yo no sé si usted ha llenado alguna entrevista de empleo, pero yo recuerdo la primera entrevista de empleo que yo llené, decía cuál es el sueldo que espera recibir. Yo escribía el sueldo mínimo porque la ley a mí me dice que yo tengo derecho a recibir el sueldo mínimo como base, más mis prestaciones de ley. Entonces yo les escribí ahí sueldo mínimo. Entonces también en esa solicitud nosotros la podemos hacer, como ya les dije, con un formato o en una plataforma digital que la empresa tenga habilitada, como también de manera verbal. Si la hacemos de manera verbal y la empresa no nos proporciona ningún cajetín o ningún tipo de ficha, es ahí entonces donde nosotros entregamos, dice, es la base del proceso de selección, es la cabeza del expediente del empleado. Puede utilizarse este paso para rechazar amablemente a los candidatos notoriamente inhábiles por razón de edad, sexo, apariencia física. No suele ser muy aconsejable poner en la solicitud aquellos datos que pueden obtenerse fácilmente y con menor molestia para el solicitante de la entrevista a través de la investigación de referencias. Ya sea que en la entrevista preliminar o en la solicitud de empleo se den en el mismo momento, nosotros hacemos entrega de nuestro currículum vitae y entonces vamos a ver qué es el currículum vitae. Para esto, yo le voy a pedir que usted saque los modelos que previamente le solicité investigara. En primer lugar, vamos a entender que el currículum vitae es un expediente personal. El currículum vitae es un archivo que contiene una serie de documentos en donde nosotros con ellos certificamos o damos fe y legalidad a la información que estamos proporcionando. Todo currículum vitae tiene 4 partes esenciales. Veo que no lo investigaron. Entonces vamos a ver acá. En la siguiente. Los formatos de currículum vitae se van a acoplar de acuerdo a la información que nosotros poseamos, ¿sí? Lo que debemos cuidar es que todo currículum vitae tenga las partes esenciales que son 4. Primero, datos personales. En toda hoja, esto que estamos viendo en pantalla es una hoja de vida. Sí, esto es una hoja de vida, no es el currículum como tal, porque el currículum está compuesto por la hoja de vida y todos los documentos que vamos a adjuntar. Entonces, tiene que tener datos personales, tiene que tener formación, 1, datos personales, 2, formación académica o estudios realizados a nivel profesional, 3, experiencia laboral, si en dado caso hemos laborado para algunas otras empresas. Ojo, cuando coloquemos la experiencia laboral, tenemos que ser conscientes de si la empresa de la cual nosotros nos retiramos, nosotros salimos en buenos términos para no colocar datos en nuestra hoja de vida que nos puedan comprometer.
imagínense que usted lo despidieron por incumplido, ¿cómo va a colocar en la hoja de vida la referencia de esa empresa si usted salió en malos términos de ahí? Eso sería algo errado porque hay algo que se llama, es la técnica número 3, investigación de referencias, donde la empresa llama y pregunta si nos conoce. E imagínense que den una información mala de nosotros o den a conocer quién realmente somos, nos comprometemos. Entonces, las referencias laborales sí tenemos que tener mucho cuidado de qué información vamos a colocar. Y por último, vamos a colocar referencias personales. Hay personas que dan fe y legalidad de la credibilidad moral que nosotros tenemos como personas individuales. Ojo, también tenemos que saber a quién le pedimos una carta de recomendación. No cualquiera, un familiar, un primo, un amigo, el papá, la mamá, no nos pueden hacer cartas de recomendación. Tiene que ser una persona de reconocida honorabilidad, a excepción de funcionarios políticos. El alcalde, el presidente, el gobernador, diputado, no le pueden dar cartas de recomendación si ellos están en el ejercicio de sus funciones políticas. No lo pueden hacer. Entonces, esta es una hoja de vida compuesta por 4 partes. El currículum vitae entonces dice, es tu presentación. Con él ofreces la primera imagen de ti mismo y la única información que tiene la empresa a la que tratas de acceder. Definición: el currículum es un compendio resumido y esquemático de datos y antecedentes formativos y profesionales de una persona. ¿Se da cuenta? Entonces, el currículum vitae es un documento que sirve para usos legales cuando nosotros entramos a trabajar a una empresa de carácter formal. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de qué información vamos a colocar. Fíjense, yo conozco a una persona que trató de falsificar un título. No había estudiado, la empresa le pedía un título, le pidió el título a alguien más, trató de corregirle ahí, de colocarle un parche y colocar su nombre, y la empresa se dio cuenta que era una forma de estafa. Entonces, qué triste es y qué vergonzoso que usted tenga que pasar por una situación así, ¿verdad? Entonces, los datos que colocamos en un currículum vitae deben ser totalmente verídicos. Ahora, el currículum vitae tiene ciertos objetivos: dar a conocer a la empresa y al futuro empleador los datos básicos de la persona que lo envía en el ámbito profesional, preselección de candidatos para las pruebas profesionales, y 3, servir de apoyo en la entrevista de selección. Entonces, vuelvo y repito, hay diversos modelos de hojas de vida o currículum vitae. Todo va a ser de acuerdo a la información que nosotros tengamos, el modelo o el formato que vamos a emplear. Esto no hay un formato común para todos. Miren, aquí hay varios diseños. De hecho, hasta hay aplicaciones. Hay una que se llama, ¿cómo se llama? Canva, que tiene varios modelos de currículum vitae, y ya solo es cuestión de llenar ahí los datos y nos ofrece bonitos modelos de currículum vitae. Si se da cuenta, todos los currículos vitae que usted ve acá, hay un denominador común. ¿Alguien me puede decir cuál es? La fotografía. Es importante que cuando nosotros agreguemos a nuestro currículum vitae una fotografía, sea una fotografía tamaño cédula. Regularmente es dependiendo del cargo puesto que nosotros queremos ocupar, pero la mayoría de fotografías en documentos de esta clase son tamaño cédula, de los hombros hacia arriba, tratando de que sean lo más natural posible, nada de filtros, ediciones y todo lo que hoy ha surgido, porque esto genera conflictos o problemas posteriores. También que sea una fotografía no tan deshonesta, en el sentido, en el caso de las señoritas, no mostrando ciertas partes de su cuerpo, que se vea expuesta a ciertas situaciones. Todo depende del cargo puesto que vaya a ocupar, porque imagínense, si se trata de una decán o de una modelo, sí o sí tiene que enseñar su cuerpo, ¿verdad? Lo que importa de ella es eso. Entonces, todo depende del cargo puesto, pero si fuera un administrador de empresas, de repente, y un jefe o supervisor de área, lo más formal y presentable posible, y cuidando los temas de edición de fotografías. Hay empresas que nos piden la fotografía impresa tamaño cédula en un estudio fotográfico. No nos van a permitir cualquier tipo de fotografía. Entonces, todo va a depender de la exigencia de la empresa. Pero si es en un modelo de estos comunes, cuidemos. Algo muy recomendable en el caso de las mujeres es que tratemos de descubrirnos el rostro, no colocarnos el cabello, un flequillo o algo, quitárnoslo, porque esto pues no permite que nos puedan observar, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy importante de todo currículum vitae. En los datos personales, la primera parte del currículum vitae, es importante e indispensable que nosotros coloquemos nuestros nombres y apellidos completos. No un nombre, no un apellido, ni mucho menos un diminutivo o un sobrenombre
o apodo que nosotros tengamos. Está prohibido, no es posible. ¿Por qué? Porque la empresa quiere saber a profundidad datos personales que son de interés para ellos. Acá dice NIF, pero nosotros utilizamos DPI. Nosotros no utilizamos esto, ¿verdad? Utilizamos DPI. Nuestro número de DPI es único, es un documento de identificación personal. Va nuestro número de DPI, lugar y fecha de nacimiento. ¿Por qué esto es importante? Quieren saber nuestra edad. Quieren saber si nosotros tenemos la capacidad no solo intelectual, sino también emocional para poder desarrollar ciertas funciones profesionales. Entonces es muy importante nuestra fecha de nacimiento, nuestro estado civil. ¿Por qué? Porque muchas veces es preferible contratar a una persona que es soltera, que no tiene ningún compromiso, que tiene disponibilidad de horario y que no está sujeta a alguien más. Por eso las empresas prefieren contratar personas solteras, mayormente cuando los cargos o puestos son de tiempo completo. Entonces, el estado civil. Pero recuerde que en Guatemala legalmente en la Constitución aprueban la unión de hecho. Si usted está por unión de hecho, o sea, simplemente decidió juntarse con una persona y no se casó, no hay un documento legal de por medio, es matrimonio. Por ende, su estado civil es casado, ¿sí? Eso es algo muy importante que debemos saber. Si es soltero, si es viudo, si es divorciado, eso es lo que tiene que colocar. Domicilio. Esta información también es muy importante y es recomendable dejar la dirección de, por ejemplo, si usted alquila, no tiene casa propia y alquila, dejar una dirección de un familiar o alguien cercano que sea una dirección que no vaya a ser cambiante, porque a veces las empresas tardan 1 mes, 2 meses en enviarnos información. ¿Y qué tal si ese tiempo nos movimos de residencia? Entonces ya no vamos a tener notificación y perdemos nuestra oportunidad laboral. Teléfono, para aquellos que les gusta estar cambiando el número de teléfono a cada instante, ojo con esto, las empresas requieren que demos un número de teléfono estable y si puede ser una línea de casa, más recomendable. De hecho, en la solicitud de empleo aparece línea de casa y aparecen teléfonos celulares para agregar en caso de que una u otra no sirva. Correo electrónico, ojo con esto. Hoy en día los correos electrónicos son tan informales, pero son tan necesarios. Para poder habilitar las redes sociales necesitamos de un correo electrónico. Todos los correos electrónicos están vinculados a todas nuestras redes sociales. ¿Por qué piden nuestro correo electrónico? Alguien dirá, pues para enviarnos confirmación a través del correo, puede ser, pero también es una estrategia para podernos investigar a través de las redes sociales. Ellos investigan qué clase de persona moralmente somos nosotros, qué tipo de información nosotros publicamos. Imagínense que sea una persona que está compartiendo solo cosas sin sentido o fuera del orden moral, definitivamente la empresa va a tomarse el tiempo para analizar si le contrata o no. O por ejemplo, yo recuerdo en una ocasión haber aceptado a X persona que solo subía cosas de armas y de guerra. Entonces, una persona que tenía algún problema en ese sentido o una inclinación en ese sentido. Entonces, cuando la empresa lo va a investigar, pues va a generar un tipo de desconfianza. Los correos electrónicos tienen que tener una identidad personal. Entonces, aquellos correos electrónicos como cositasexy.com están eliminados, ¿sí? Esos no se pueden utilizar. Recomendable es que nuestro correo electrónico tenga un nombre y un apellido o un número específico o un dato específico, pero que sean de carácter formal. Aquellos correos que tienen nombres de personajes, que son solo abreviaturas o que son sobrenombres, no son recomendables porque no dan un carácter formal de quién nosotros somos. Por eso es importante. Estos son los datos más recomendables que nosotros vamos a adjuntar en nuestro currículum vitae. En la formación académica, algo muy importante es que las empresas están interesadas en conocer nuestros niveles profesionales, en qué áreas nos hemos desenvuelto y hemos adquirido conocimientos. ¿Qué niveles podemos colocar en el currículum vitae? Desde el nivel primario, pero no vamos a colocar primero de primaria, o aquellos que estudiaron kinder, ¿verdad? Kinder, párvulos, no, solo primaria y de qué año a qué año estudió la primaria y el nombre de la institución. Básico, de qué año a qué año estudió el nivel básico y el nombre de la institución. Diversificado, por ejemplo, si usted ahora en estas fechas quisiera hacer su currículum vitae, usted va a colocar cuarto o quinto bachillerato o perito en el nombre de la institución y los años. Y aparte va a ir una sección donde diga cursante del 6º o 5º grado de la carrera de, porque usted todavía no es perito contador, administrador de empresas, bachiller industrial y perito en electrónica o en electricidad. Hasta que no tenga su título como tal, usted puede colocar en su currículum vitae un título profesional.
Y si usted dice formación complementaria, si usted ha sacado algún curso, alguna capacitación, ha estudiado idiomas o qué sé yo en algunos otros lugares, puede colocarlo como extra a su formación académica, que eso le va a dar mayor peso y credibilidad de su formación profesional. Esto es en el número 2, que es la formación académica o profesional. Si tiene idiomas, pues también lo va a agregar. Informática, experiencia profesional, ya le dije. Las empresas muchas veces solicitan contratación de personal con experiencia, 2, 3, 4, 5, 10 años de experiencia comprobable. ¿Qué colocamos acá? Colocamos el nombre de la empresa, el nombre del jefe inmediato y número de teléfono en donde ellos se puedan contactar y así constatar de que realmente laboramos para esta empresa. Si para la empresa que nosotros queremos agregar en nuestro currículum vitae hemos laborado después, o sea, nuestro tiempo que duramos en esa empresa fue 1 año, 2, 3, 4 años, agreguemos. Pero si fue 1 mes, 2 meses, 3 meses, limitémonos. No lo hagamos porque eso no da un carácter formal de nuestro nivel profesional. Experiencia profesional, y aquí termina, pero yo les agregué una cuarta parte que son las referencias personales. Allí van nombres de personas con números de teléfono que dan fe y legalidad de la integridad moral que nosotros tenemos. ¿Quiénes pueden ser los más apropiados? De repente algún abogado y notario que pueda dar fe y legalidad de quién usted es, alguna persona de reconocida honorabilidad ante la sociedad, etcétera, etcétera. Pero ya le dije, no puede ser ningún familiar. Papá, mamá, tíos, hermanos no pueden dar cartas de recomendación. Entonces, el currículum vitae u hoja de vida, vuelvo y repito, es este expediente. Ahora, dice que es un archivo de presentación personal. Llenamos la hoja de vida con estos datos, que también recibe el nombre de currículum vitae, pero se convierte en un expediente formal cuando le agregamos la siguiente documentación. Eso no está aquí, si gusta tomar nota. Llenamos la hoja de vida y adjunto va a ir la fotocopia de nuestro DPI, ¿sí? Si en los datos personales nosotros agregamos que teníamos licencia de conducir, entonces vamos a agregar fotocopia de nuestra licencia de conducir, ¿sí? Fotocopia de DPI a doble cara y fotocopia de licencia de conducir a doble cara. Va adjunto a la hoja de vida. Siguiente. En algunas empresas, cuando el proceso es formal, nos solicitan originales, no permiten copias, sino originales. Pero si usted solamente está entregando currículum, lo más recomendable es que entregue fotocopias de antecedentes penales y antecedentes policíacos. Los antecedentes penales tienen una vigencia de 6 meses, de igual manera los policíacos, vencidos de los 6 meses, tiene que volver a renovarlos. Hoy en día la tecnología ha avanzado tanto, podemos ir al banco, pagar nuestros antecedentes penales y policíacos y generarlos en las plataformas digitales. Ahí podemos gestionar antecedentes penales y policíacos, ya no hacer esas enormes filas afuera de la policía o donde se tramitan los antecedentes penales. Vamos a entregar también fotocopia no original de tarjeta de salud y tarjeta de pulmones si la empresa no lo está requiriendo. Con esto complementamos la información personal, ¿sí? Pero vimos que hay una sección que habla de la formación académica o profesional que vamos a adjuntar ahí. Escuche bien, fotocopias de títulos y diplomas obtenidos. Fotocopias, nunca en original. ¿Por qué razón? Si usted entrega un título en original a X empresa, nunca se lo van a devolver. Y el Ministerio de Educación, claro que le puede dar a usted un nuevo título, haciendo toda la gestión y trámite necesario, pero se tarda arriba de 5 años. Imagínese, y usted no va a poder tener su título para evidenciar que realmente es una persona profesional. Así que cuando le entreguen su título, guárdelo como que fuera su mayor tesoro, colóquelo en un sobre plástico, o sea, manténgalo en buen estado, porque los títulos, gestionar un nuevo título es un trámite muy largo y a veces hay personas que ya no lo han logrado hacer. Entonces, vamos a entregar fotocopias de diplomas o títulos obtenidos que respalden nuestra formación académica. Si hemos laborado para alguna empresa y nos ha proporcionado cartas de recomendación que constan que sí laboramos para esa empresa, vamos a entregar. Vuelvo y repito, esta documentación sí la solicitan en original, pero si usted solo está haciendo un proceso de solicitud y no es de carácter formal, lo recomendable es que entregue fotocopias, no vaya a entregar originales. Entonces va a entregar
fotocopias de esas cartas de recomendaciones laborales que consten que usted sí trabajó para esa empresa. Y por último están las referencias personales. Ahí van adjuntas cartas de recomendación. En su mayoría nos solicitan que sean originales, pero vuelvo y repito, si el trámite no es seguro, agreguemos copias. Estas cartas de recomendación personales tienen que ir firmadas por la persona que nos recomienda con el número de teléfono y datos personales de ellos. Entonces, cuando armamos todos esos documentos, los adjuntamos en el orden que ya les mencioné a la hoja de vida, entonces ahí creamos nuestro currículum vitae. Y es ahí entonces donde también es otro proceso de las relaciones industriales. Por eso dijimos en el concepto inicial, las relaciones industriales, dice el concepto, tienen como objetivo reclutar, seleccionar y clasificar a el personal. Y lo hacen a través del proceso de reclutamiento y selección del personal. Entonces, son procesos que quizá nosotros no los entendemos por el ámbito en el que nos desenvolvemos o en el campo laboral que estamos, pero sí es importante que seamos conscientes de que cuando nosotros vamos y solicitamos empleo a una empresa, la empresa siempre va a evaluar estos detalles y a eso se le llama relaciones industriales. Luego de que se hace todo el proceso de reclutar, seleccionar y clasificar, dice, esta disciplina cumple con las funciones y objetivos que sirven para el desarrollo eficaz de cualquier industria. ¿Cuáles son algunos de los objetivos de las relaciones industriales? Objetivos funcionales, ubicación, calcular el desempeño y evaluación inicial. Objetivos en la sociedad, relación con los trabajadores, acatamiento de las leyes, servicios que brinda la entidad organizacional. Objetivos corporativos, alistamiento, evaluación, clasificación del personal, formación, desarrollo y organización de las relaciones industriales. Y por último, los objetivos personales, capacitación y avance y prestación, evaluación y lugar. Este es el objetivo de las relaciones industriales a través de todos los procesos que ya les mencioné. Entonces, el proceso o las técnicas de selección del personal constan, número 1, entrevista preliminar, número 2, solicitud de empleo. Pasamos esta fase y nos vamos a la número 3. La número 3, esto lo hace la empresa, que es la investigación de referencias. En nuestra hoja de vida marcamos la experiencia laboral que teníamos, dimos datos de empresas, nombres de personas, números de teléfono. Personas que daban fe y legalidad de quién somos nosotros en nuestras referencias personales. Entonces la empresa se toma el tiempo de llamar e investigar si realmente nosotros somos quienes estamos presentando en nuestro expediente llamado currículum vitae. Número 3. Luego de haber hecho una investigación de referencia, nos vamos a la técnica número 4, que es la entrevista formal. Aquí es donde ya ha pasado la entrevista preliminar, la solicitud de empleo y la investigación de referencias, calificamos y entonces el futuro jefe o el que está realizando el proceso nos llama para tener una entrevista más directa y más personalizada con nosotros. Y aquí sí ya se centra en conocer aspectos de nuestro conocimiento y habilidad intelectual. Por el momento solo vamos a trabajar estas 4 técnicas. En la próxima clase vamos a ver las 4 restantes. Así que con esto concluimos el contenido o la primera parte de la guía de estudio número 2.